Hoy nos metemos con un tema interesante. Los test psicométricos en selección. La pregunta es si esas pruebas, que a veces son decisivas, si de verdad miden lo que dicen medir. La famosa validez. Y para explorarlo tenemos aquí unos extractos de un análisis bastante completo sobre la validez en general y luego se centra en una herramienta que se llama Sigmund. Queremos entender bien qué es eso de la validez y cómo se aplica en la vida real, ¿no? Con este caso de Sigmund. Bien, pues vamos a ello. Efectivamente. A ver, si empezamos por lo básico, la validez es simplemente eso. Que un test mida con precisión y que mida útilmente. Aquello para lo que se supone que está hecho. Como una báscula, ¿no? Que pese bien los kilos. Exacto. Como una báscula bien calibrada. Si medir bien los centímetros, vale para medir. Si no, pues no sirve. Y en reclutamiento, usar test que no son válidos, pues es un problema. Puede llevar a decisiones injustas, a contratar mal, a dejar escapar a gente buena, y eso cuesta dinero y genera problemas. Entendido. Y las fuentes que tenemos hablan de distintos tipos de validez, como diferentes maneras de asegurarse de que la medida es buena. Mencionan 3 principales. La primera, la validez de contenido. Eso es. La validez de contenido, digamos que se pregunta si las preguntas del test, los ítems, cubren bien todo lo importante de lo que quieres medir. Si haces un test de cocina, pregunta por técnicas básicas, por ingredientes, por seguridad. Si se deja algo esencial fuera, pues la validez de contenido flojea. Vale. Luego mencionan la validez de constructo. Esta suena un poquito más teórica, quizás. Sí, lo es. Porque se refiere a si el test mide bien un concepto abstracto, un constructo psicológico. Pues no sé, la inteligencia emocional, o la resiliencia, o el liderazgo. Aquí se busca evidencia, pruebas, de que la puntuación refleja de verdad ese rasgo que no podemos tocar. Y la tercera es la validez de criterio. Esta parece más práctica, más de resultados. Justo. La validez de criterio comprueba si la puntuación del test se relaciona con algo externo, con un criterio que nos importa. Lo más habitual es buscar la validez predictiva. O sea, la nota de hoy predice cómo lo hará esa persona en el trabajo mañana, o si tendrá éxito en un curso. Ya. O también puede ser validez concurrente. La puntuación se relaciona con cómo lo están haciendo ahora mismo los empleados que ya tenemos. Ver si cuadra con la realidad actual. Vale. Creo que pillo los conceptos. Y ahora, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Las fuentes entran a fondo en cómo Sigmund maneja esto de la validez y dicen que su proceso es bastante riguroso. Pues sí, eso parece indicar la documentación que manejamos. Se basan, por un lado, en teorías reconocidas, como el modelo Big Five para la personalidad, el de los 5 grandes. Sí, ese que mide apertura, responsabilidad, extroversión. Ese mismo. Pero claro, no se quedan solo en la teoría, hacen validaciones empíricas. O sea, prueban los test con muestras grandes, con mucha gente diversa. Lo prueban en el mundo real, digamos. Exacto. Y ahí es donde usan, métodos estadísticos bastante avanzados. Hablan de análisis factorial confirmatorio, que es para ver si la estructura interna del test, si las preguntas se agrupan como dice la teoría. Para ver si mide lo que tiene que medir cada parte. Justo. Y también la teoría de respuesta al ítem, que analiza cada pregunta por separado, para ver cómo funciona, si discrimina bien entre la gente. No es solo mirar correlaciones, es más profundo. Vaya, que le meten ciencia de datos a fondo. Desde luego. Y añaden cosas como validación cualitativa, entrevistas para ver si la gente entiende bien las preguntas y revisiones por expertos independientes. Parece que buscan ser transparentes, publican informes técnicos con sus resultados y mencionan fiabilidades, que es la consistencia del test, por encima de 0,85. Eso, en psicometría, está muy bien. De hecho, citan un estudio comparativo de 2022. Siempre hay que mirar estos estudios con lupa, claro. Pero bueno, este sugería que para ciertas cosas, como detectar potencial de liderazgo, los test de Sigmund podían tener una pequeña ventaja en validez predictiva frente a otros grandes del sector, como SHL, Hogan o Criteria Corp. Interesante. Y esto lo aplican en productos como Potencial Premium, que según entiendo va un paso más allá del típico test, ¿no?
Sí, lo describen como una plataforma que mezcla la psicometría clásica con inteligencia artificial y análisis de comportamiento. La idea es dar una visión más holística, no solo competencias o personalidad, sino también qué motiva a la persona, cómo encajaría en la cultura de la empresa. Usa esa validación rigurosa como base para intentar hacer estas predicciones más complejas. Y aquí viene la pregunta del millón. Tanta validación, tanta tecnología, ¿sirve para algo? ¿Se nota en los resultados de las empresas? Pues mira, lo fascinante aquí son las cifras que dan las fuentes sobre el impacto. Hablan de estudios de caso o análisis agregados, donde usar estas herramientas bien validadas se relaciona con mejoras que se pueden medir. Mencionan, por ejemplo, una reducción del 23% en la rotación no deseada. Un 23%. No está mal. No, no. O un aumento del 15% en la satisfacción de los clientes. O un 18% más de productividad en los equipos. Son cifras significativas. Desde luego. E incluso hablan de retorno de la inversión, del ROI. Citan un metaanálisis que sugería un ROI medio del 300% en 3 años para las empresas que los usaban bien. Y un caso concreto de una empresa que calculó ahorros de $2 millones al año por mejorar la selección con estos tests. Impresionante. Pero, a ver, todo es perfecto. ¿Señalan alguna pega, alguna limitación? Sí, apuntan un par de cosas importantes. Una, que por muy bueno que sea el test, los resultados hay que saber interpretarlos. No es una bola de cristal. Hace falta alguien formado. Claro, no es magia. Y la otra es la percepción. Si no explicas bien a los candidatos por qué usas el test, para qué sirve, cómo ayuda a que el proceso sea más justo, pues puede parecer intrusivo o generar desconfianza. La comunicación es fundamental. Entonces, ¿qué significa todo esto? Resumiendo un poco, la validez, ya sea de contenido, de constructo o de criterio, es la clave para fiarnos de un test. Empresas como Sigmund parece que invierten mucho en validarlo bien con métodos serios y ahora con IA en productos como Potential Premium, buscando esa fiabilidad. Y los datos que aportan sugieren que esto puede tener un impacto real positivo en las empresas. Menos rotación, más productividad, ROI, pero, ojo, hay que implementarlo bien y comunicar bien. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta importante, ¿no? De cara al futuro. Ahora que la inteligencia artificial se mete más y más en evaluar nuestro potencial, ¿cómo nos aseguramos de que estas herramientas tan listas identifiquen el potencial futuro de verdad? Y que lo hagan de forma justa para todos. Buena pregunta. ¿Cómo evitamos que solo aprendan a reconocer los patrones de éxito del pasado, que igual ya venían con sesgos, en vez de detectar la capacidad real de adaptarse, de aprender, de crecer, sobre todo en un mundo con gente tan diversa, con culturas distintas? Es una reflexión clave, para no acabar midiendo solo si encajas en el molde de ayer.